Buenas noches, docente. Hoy les vamos a hablar sobre los aspectos culturales e históricos que influyen en la sexualidad humana. Siguiente, por favor. Bueno, la sexualidad humana es un fenómeno complejo que va más allá de lo biológico y integrando aspectos culturales, históricos, sociales y psicológicos. A lo largo del tiempo, cada sociedad ha establecido normas, tabús y significados en torno al sexo, determinando cómo las personas experimentan y expresan su sexualidad, desde las antiguas civilizaciones hasta la actualidad. Las ideas sobre el cuerpo, el placer, el género y las relaciones han evolucionado influenciadas por cambios en el poder, la religión, las leyes y los movimientos sociales. Entender la sexualidad de manera integral requiere reconocer que no es solo un impulso natural, sino también un constructo moldeado por el contexto. Factores como las creencias religiosas, los avances médicos como los anticonceptivos, el feminismo y la lucha por los derechos LGBTQ han transformado su expresión. Este análisis destaca que lo que se considera normal o deseable en materia de sexualidad no es universal, sino que está profundamente ligado a su época y cultura. Siguiente, por favor. Concepto de sexualidad. Tenemos tres tipos de concepto: biológico, psicológico y cultural. En lo biológico se encuentra el impulso sexual, la reproducción, la respuesta fisiológica y las características anatómicas. En lo psicológico están las emociones, los deseos, identidad de género y orientación sexual, ya sea homosexual, heterosexual, bisexual, entre otros. En lo cultural están las normas, los valores, rituales y prohibiciones que dictan qué comportamientos son aceptados o censurados en una sociedad. Bien, ahora les voy a hablar sobre cómo se ha desarrollado la sexualidad en las civilizaciones antiguas. Bien, sabemos que en la prehistoria, las primeras sociedades humanas, la sexualidad no era como que tan reprimida ni exaltada, se vivía como algo pues instintivo, algo natural. Al inicio hubo como una monogamia que era natural, parecida a lo que es el comportamiento animal. Guiada por los ciclos reproductivos con la agricultura, sabemos que apareció una forma más organizada de lo que es la monogamía para poder asegurar las herencias y la estabilidad familiar. En Egipto, bueno, los egipcios aceptaban las prácticas como lo que es el incesto, especialmente lo que es entre hermanos de la realeza, por temas de poder y linaje. La circuncisión era un rito de paso en la adolescencia. Aunque las mujeres debían ser fieles, había libertad sexual. Eh, Sabemos que había prostitutas sagradas y las mujeres tenían poder en lo social, pero no tanto como en lo familiar. En Grecia, la sexualidad se vivía como apertura. El erotismo y la educación sexual eran parte de la cultura y se aceptaba lo que es la infidelidad, las orgías y el homosexualismo, sobre todo entre hombres adultos y adolescentes. Era como parte de la formación. Adorar la belleza del cuerpo era considerado algo elevado. En Roma, la libertad sexual era muy amplia, especialmente para los hombres libres, ya que era común tener relaciones sexuales con las esposas, esclavos o prostitutas sin ser mal visto, siempre que se mantuviera un orden. Las prostitutas eran educadas y era el arte de conversar y dar placer. Estaban registradas oficialmente. Siguiente, por favor. El judaísmo y el cristianismo, esto más como que pertenece a la parte de lo que es religión. El judaísmo comenzó a imponer normas rígidas como sobre la sexualidad, enfocando más el sexo en solo en la procreación, en lo que es concebir un bebé. Las mujeres eran reprimidas y el adulterio femenino era castigado con la muerte, a pedradas o a latigazos. El cristianismo se reforzó esta visión, condenando la homosexualidad y asociando el placer sexual con el pecado. Especialmente se volvió algo como religión oficial en lo que es el Imperio Romano. Y en la parte de Oriente, en la India, conocido como el Kama Sutra, se mostraba el sexo como una experiencia espiritual. En China se veía más como un acto sagrado y hasta como camino a la inmortalidad. En Japón, el amor entre hombres adultos y jóvenes era aceptado y las geishas, aunque muchas eran hombres al inicio, entretenían con lo que es el arte, no solamente con el sexo.
En el Islam, en cambio, se impuso una fuerte reprensión hacia lo que es la mujer, ya que sigue vigente en algunas culturas. Siguiente, por favor. Ya. La religión y control de la sexualidad en la Edad Media. Bueno, la Iglesia Católica era una de las instituciones más importantes en la Europa y justamente en esta época, porque trataba de regular los comportamientos de las personas para que éste no peque ni con el pensamiento. Entonces siempre estaba detrás de la persona y en esto abordando sobre la sexualidad. Tenía un control riguroso sobre los comportamientos, la castidad, la virginidad, de que la mujer llegue virgen al matrimonio. Puedes cambiar siguiente, por favor. La sexualidad como pecado, justamente el placer sexual se veía como algo pecaminoso, ¿no? A menos que tuviera un propósito reproductivo. Y justamente el deseo sexual, según San Agustín, habla bastante de la moralidad y el deseo sexual era un pecado, ¿no? No podía disfrutar el tener las relaciones sexuales si no fuera con fines reproductivos. El matrimonio y reproducción, la mujer tenía que llegar virgen al matrimonio, así como el varón, y la mujer siempre era mal vista, ¿no? Y siempre era cuidado de que no hable con algún varón cerca o que esté a solas. Y también se prohibía en algunas fechas específicas que brindaba el evitar tener relaciones como antes de guerras o antes de las comuniones. El control del cuerpo femenino se esperaba que fueran castas antes del matrimonio y fieles después. Aquí se tenía como referencia a la Virgen María, el llegar puras, hasta el matrimonio y también los monasterios y votos de castidad. Aquí hablamos de las monjas y los padres, ¿no? Que entregaban su- la castidad y la virginidad como pureza. Consideraban puras, entonces la vida monástica era una vía para evitar las tentaciones del mundo, los pecados y la confesión. En esta época de la Iglesia Católica se crea lo que es la confesión, para que los padres puedan enterarse de la vida sexual de la persona y que ésta no peque ni con el pensamiento o algunos actos que se consideraban lujuriosos. También la homosexualidad y la herejía, pues eran muy prohibidas según la Biblia, como ellos mencionan. Dios creó al hombre y la mujer, entonces esto era un pecado y era mal visto. Incluso estos se llegaban, a la Inquisición a perseguirlos, incluso a condenarlos a muerte. Con respecto a la edad contemporánea, ya desde mediados del siglo XX, el mundo experimentó profundos cambios culturales y también sociales. Uno de los más significativos fue la revolución sexual, impulsada por avances médicos como la píldora anticonceptiva, los movimientos feministas, la búsqueda de mayor libertad personal. Ese término de revolución sexual desafió los códigos tradicionales relacionados con la concepción y la moral sexual, el comportamiento sexual del ser humano, las relaciones sexuales. Muchos de estos cambios revolucionarios en las normas sexuales en esa época se ha convertido con el paso de los años en normas aceptadas, legítimas y legales en el comportamiento sexual de las personas. Algunas características que podemos observar: mayor apertura hacia la sexualidad, cuestionamientos en los roles de géneros tradicionales, aumento en el acceso de educación sexual, la legislación sobre el aborto en varios países y la visibilidad que se le da a la diversidad sexual. Los cambios sociales derivados de esto, podemos ver el fortalecimiento de los derechos de las mujeres y de las comunidades. A mediados del siglo XX. En cuanto a los representantes de esta época, podemos ver a Freud con su teoría psicoanalítica, que revelaron aquí cómo influye la sexualidad profundamente en la formación de las identidades desde tempranas edades, ¿no? Las teorías psicoanalíticas revelaron cómo la sexualidad influye profundamente en estas edades, ¿no? Freud planteó que la sexualidad humana no se limita únicamente a la genitalidad
ni tiene tampoco un único propósito como la procreación, sino que también manifiesta como una búsqueda constante del placer. Otro representante, Havelock Ellis, que menciona que el deseo sexual es igual tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Refuta que la masturbación sea algo insano. Para David Lawrence, sostiene que la negación de la sexualidad era la causa de los problemas de las personas, mientras que Mary Stubb decía que el sexo debe ser disfrutado libremente y sin temores. Ella publica un manual para parejas, y este manual les ayuda en su sexualidad. Ok, para la diversidad cultural actual, bueno, hoy vivimos en una época de contrastes. En muchos países se ha avanzado en el reconocimiento de derechos sexuales, pero en otros todavía hay leyes que castigan a las personas por amar diferente. La globalización ha hecho que ideas sobre sexualidad viajen más rápido, pero también ha creado conflictos entre tradiciones y modernidad. En algunas culturas, hablar de placer sigue siendo un tabú, en otras se celebra la diversidad. Como conclusión, eh, eh, la sexualidad humana ha cambiado a lo largo de la historia y sigue siendo por la cultura, la religión y la educación. Hablar sin miedo, educar con respeto y defender los derechos. La sexualidad como parte esencial de lo que somos es un paso clave hacia una sociedad más libre, justa